José, ¿por qué no le votaban? ¿Por qué? Porque él sí que quiso durante un tiempo ganarse, y de ahí la frase "puedo prometer y prometo", para que los españoles supieran, frase de José, de nuestro querido Fernando Onega, donde lo que quería decir es: oiga, que yo si prometo esto, lo voy a cumplir. Yo creo que muchos tendrían que tolerar su mea culpa. Realmente le machacaron, empezando por los de su propio partido, ¿no? Y la prensa fue misericordia con él. Durísimo. Y de hecho, hasta que él no se retiró de la política, cuando con solo 2 diputados de CDS pues arrasa Felipe González, solo en ese momento dice: hombre, pues no era tan malo este hombre. Y bueno, ya se le sube a los altares cuando el pobre ya no puede enterarse. Por eso forma parte de esta tragedia griega, ¿no? Que los dioses... El título de tu libro, ¿no? Tragedia griega. Yo tengo una ¿no? anécdota en el Congreso de UCD de Palma de Mallorca, que fue un desastre, donde los deshicimos. Yo entonces militaba como PDP en el partido de Óscar Alzaga. Bueno, allí se produjo un lío y por fin había dimitido a Adolfo Suárez, y aquello veíamos que era un lío. Y en mitad de una de las sesiones plenarias, pues a mí se me ocurrió decir una frase que soy yo en todo el Congreso, y que fue: de acuerdo, Suárez, nos rendimos, vuelve. Vaya. Y yo pedí que volviera, porque realmente me di cuenta que aquello era un desastre y que nos deshacíamos, cosa que desgraciadamente ocurrió. Exacto. Perdonadme, está Bieito Rubido. En estos momentos las redacciones de los medios están pues echando humo, se pueden imaginar ustedes. Bueno, el director de ABC le tenemos al teléfono. Bieito, saludos en esta tarde, una tarde que no por esperada nos ha dejado pues a todos muy compungidos. A mí me gustaría que me dijeras por dónde va a ir mañana el titular de ABC. Bueno, el titular de ABC va fundamentalmente por la idea del hombre que de alguna manera inventó una nueva España, ¿no? El transformador de una sociedad que venía de una larga dictadura a un régimen de libertades. Y yo creo que solo una determinación como la que Adolfo Suárez tenía pudo provocar o llevarnos por el camino de esa transición en tan poco tiempo, por otro lado, porque hay que decir que en apenas un año, desde julio del 76 hasta el 15 de junio del 77, en realidad Adolfo Suárez y su gobierno tomó una serie de medidas que transformaron el país, y que gracias a eso hoy vivimos la libertad que vivimos, con luces y sombras, pero vivimos la libertad que estamos viviendo en este momento, ¿no? Desde luego. Bieito, ¿se puede decir que fue el primer convencido de que la democracia era el mejor sistema político que podíamos tener? Y cuando había pues aquellas personas, voces que decían que era un error, su convencimiento, bueno, pues lo llevó hasta sus últimas consecuencias. No, yo creo que esa idea la tenía muchísima gente en España, en la España tardofranquista, y la gente que acompañó a Adolfo Suárez, más allá de que hubiese núcleos bastante minoritarios, pero núcleos que pudieran que se resistiesen, como había núcleos a la izquierda que pensaban que lo que había que hacer era una ruptura absoluta y total, ¿no? Yo creo que lo que le acompañó fue fundamentalmente la enorme valentía, porque era un valiente, la enorme valentía que Adolfo Suárez tuvo para sacar a España de la situación en la que se encontraba, a pesar de las enormes dificultades que tenía por ambos lados, porque hay que decir que él ha sido al final una víctima tanto de una parte de la derecha como de una parte de la izquierda, y antes hablaban los contertulios de la prensa, de los medios de comunicación, de los poderes fácticos. Al final fue un gran incomprendido, probablemente porque estoy totalmente de acuerdo con Pepe, porque ha sido como un protagonista de una tragedia griega. Se sabía que iba a acabar mal, y a pesar de todo él estaba empeñado en hacer lo que tenía que hacer, que fue fundamental para que hoy vivamos lo que vivimos. Como ocurre siempre en el balance, claro que hay algunas sombras. Yo creo que a lo mejor había que haberse planteado el estado de las autonomías de otra manera. Quizás la transferencia de la educación a las comunidades autónomas fue un error, pero no es el momento ahora de hacer el balance por ahí. Es el momento de reconocer que estamos ante un gigante de la política española reciente, ¿no? Bien, me quedo con eso, un gigante de la política española reciente. Muchísimas gracias, Bieito Rubido, director de ABC. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, adelante, sí. Muy importante, José María. que efectivamente ese sentido de la democracia lo tenía, pero porque el rey tenía absolutamente la decisión de que la democracia funcionara. Prueba de ello es que los
la primera situación, cuando el rey gobierna, no llega a producirse ese sentido democrático que él quería. Y como él tenía la idea de la democracia heredada de su padre, don Juan, que quería que España fuera de verdad una democracia amparada e impulsada por la monarquía, lo heredó don Juan Carlos, y don Juan Carlos era lo que quería y encontró al hombre que tuvo la decisión y la valentía de ejecutarlo. Hay una frase del rey que plasma este planteamiento. El rey dijo desde el principio: quiero ser rey de todos los españoles. De todos los españoles, lo dijo. Dice que ese planteamiento de que en este nuevo régimen, en esta nueva sociedad, tienen que trabajar todos, eso es una cosa que el rey tenía claro desde hace muchos años, antes de que incluso fuera nombrado rey de España. Al hilo de lo que dice Pepe Apezarena, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo juró? Yo creo que ese momento es bueno y enseguida te doy la palabra, José. Para ver cómo juró la Constitución. Es que yo creo que a mí, cómo la prometía, ¿no? A mí me parece que este momento hoy, después de saber que ha fallecido Adolfo Suárez, pues recobra una mayor trascendencia. Vean ustedes. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Bueno, ¿cómo lo decía? Es que no es solo lo que decía, es cómo lo decía, José. Sí, no, Adolfo Suárez, que antes, no quiero que quede una mala impresión cuando nos he dicho que era un pícaro, o sea, realmente... Yo creo que te hemos entendido Espero que si no era un hombre, pues bueno, pues un buscavidas y demás, pero que... Un superviviente, un superviviente, ¿no? Y era un hombre, fin, pues claro, que no había nacido en buena cuna, pero que cuando llegó el momento, pues devino en héroe. Eso quiero resaltarlo, esa segunda parte de mi frase de antes. Un pícaro que deviene en héroe cuando en un momento determinado la historia le reclama, por decir así. Está en un momento crítico. A mí me recuerda la película del general de la Rovere, en la que un colaboracionista de los nazis, en un momento determinado, un pícaro también, en un momento determinado, pues le dicen que encarne la figura del mariscal de la Rovere, que era un hombre pues antifascista y demás, ¿no? Y él, bueno, encarna ese papel porque han asesinado al general de la Rovere y le han matado. Y él, claro, le detiene la propia gente y él nunca revela eso y es capaz de dejarse fusilar para mantenerse el papel que él ha representado, ¿no? Y realmente Adolfo Suárez asume riesgos, incluso físicos, muy importantes. Desde luego. Él, bueno, tenía en su despacho, en lo que ahora, bueno, en lo que ahora es el Ministerio de Presidencia, pues tenía en su despacho, que yo lo he visto en el despacho del ministro actualmente, presidentes del gobierno que habían sido asesinados, me parece que han sido 5. Tenía presentes los 5 presidentes que habían estado, pues Dato, Cánovas, Prim, Canalejas, bueno, y Carrero, o sea, 5 nada menos que han muerto. Y él pensaba que le iban a matar físicamente. Y él se retiraba cuando no estaba en Palacio, pues donde por San Rafael tenía él una casita forestal, siempre pendiente de cómo se organizaba para salir inmediatamente a la carretera de La Coruña y salir huyendo. O sea, hombre, es que no hay que olvidar que fueron los años de plomo también, los que... Pero voy a algo más, aún más duro que eso, fue eso que decía el alcalde de que le consideraban un traidor. O sea, era el desprecio de su gente, que lo llegaron hasta los altares. Ya después de ser presidente, él cuando iba a misa, en el momento ese de darse la paz, rechazaban la mano los que estaban una vez, no ocurría todos los días. Pues no digo que ocurría todos los días, pero él lo contaba ¿no? Y le dolía en el alma. Y es que realmente... Hombre, aquello debía ser duro, ¿eh? Sí. Aquello debió ser muy duro. Un segundo, porque está José María Carrascal también al teléfono. Querido José María, tantos años que hemos compartido tantas cosas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nieves. José María, a mí me gustaría dos cosas, pero en concreto, ¿qué piensas que va a decir la prensa internacional del fallecimiento del primer presidente de la democracia de España? ¿Qué piensas que va a ocurrir? Bueno, yo estaba fuera entonces y sé la reacción ante la obra de Suárez, o sea, hacia la transición, que fue de una agradabilísima sorpresa, porque recuerdo que tras la muerte de Franco había ya periodistas norteamericanos
estaba en Nueva York, que estaban haciendo la mochila para venir a España y ser nuevos Hemingways, es decir, porque aquí se iba a armar una guerra civil. Y la reacción, cuando se vio que España no había guerra civil, que sería un problema, estaba en plena Guerra Fría, España era un peón importante con las bases norteamericanas, y al ver que no, y que hacíamos historia al conseguir transformar una dictadura en democracia, que no se había, sin derramamiento de sangre, que no había ocurrido nunca antes, fue, como digo, una agradable sorpresa para todos. Me imagino que este será el tono en que la prensa internacional juzgue la muerte de quien fue piloto de esa transición. Ajá. José María, ¿cómo está la calle? Esta es una pregunta que nos hacemos y que inmediatamente vamos a resolver. Pero antes, dime qué titular le pondrías a este día en el que hemos conocido el fallecimiento del artífice, junto con el rey, de ese camino de la dictadura a la democracia. Déjame decirte primero algo importante y un tanto triste, sí. Y es que aquí en este momento se cumple esa triste profecía o lo que sea de que en España hace falta morirse para que reconozcan los méritos de alguien. Mientras está vivo no se le reconoce. Bueno, pues se va a reconocer. De repente los españoles nos hemos dado cuenta que hemos perdido a un hombre, el hombre de un momento, pero un momento clave, crucial en la historia de España, porque marcó el cambio de dos épocas totalmente distintas y no nos habíamos dado cuenta y no lo habíamos apreciado. Pues tal vez el titular sería se ha ido el artífice de la transición o algo así. Muy bien, pues José María Carrascal, un placer hablar contigo, como siempre, y gracias por atenderme. Muchas gracias, Nieves, hasta siempre. Hasta siempre.